a hacer esta ronda de preguntas, ¿sí?, sobre la arquitectura, y después Diego tiene una actividad para ustedes. Primera pregunta. ¿Prestas atención a la arquitectura de los edificios de tu ciudad y cuando estás de viaje? Sí. Sí. Pues, ¿Qué? no Pues, en detalle, pero sí, lo más sí. como superficial. Sí. Y es muy diferente la arquitectura en tu ciudad, en Estados Unidos, y aquí en Guanajuato. Sí, absolutamente. Absolutamente. La arquitectura aquí es tanto. Mucha variedad, tal vez. Sí, es más interesante. Diferente. Narisa, ¿sí?, sobre la arquitectura, ¿tienes algún estilo favorito? Por ejemplo, edificios muy grandes o pequeños. Sí, como muy moderno, sí, la arquitectura moderna. Ne sento che moderno è. Sí, mira, voy a enseñar a Pablo y Lori el tipo de arquitectura, el estilo, si le gusta a Narisa. Gracias, Narisa. Y Lori, ¿crees que el diseño de una casa afecta a las personas que viven en ella? ¿O no importa? Creo que como es the other way around, como se dice, como la gente que vive allá influyen al diseño de la Ok, casa. al revés. Que al revés. Al revés, sí, como no puede ser, así que porque, por ejemplo, puedes llegar a una casa que ya está construida, entonces no puedes cambiar como a lo mejor muchas cosas. Sí, tienes que adaptarte a la casa, al espacio. sí, y creo que sí también, como que influye la gente, o cómo vive la gente, influye como es el diario de la gente. Sí, sí. O si es al revés, tú puedes elegir cómo quieres diseñar tu casa. Sí. Y como quiero una alberca o quiero muchos cuartos. Y Pam, ¿es mejor construir mucho con materiales baratos o construir menos con materiales caros? ¿Qué opinas? Una casa enorme, pero el material muy barato. No creo que es mejor construir con materiales baratos porque hay problemas en el futuro. So, es mejor construir con materiales caros. Pam, por ejemplo, sé que en Estados Unidos las casas, en algunas partes, ¿sí?, pero las casas son de madera, ¿sí?, no siempre, pero hay casas de madera y eso es algo muy raro en México, como una casa de madera. ¿Sí? En Austria no hay casas de madera. No hay casas de madera. Solo casas de madera en los Estados Unidos son muy antiguas. Ok.
Sí, pero todas las casas, más la mayoría de las casas tienen madera. Ok. Por la fundación dentro de los paredes Sí. son Sí, madera. de madera, ok. Y el En el fuera es exterior, una bricks, ladrillos. ladrillos. Nagisa, ¿conoces algún arquitecto famoso? Sobre famosa arquitectura no ¿No conozco. conoces? Sí, ¿ustedes Pam, Gloria? Sí, no recuerdo El nombre. el nombre. Sí, hay como un arquitecto muy conocido de España, Gaudí. Yo no sé cómo se llama con el nombre. Sí, creo que sí. Y también hay algunos en Austria que son muy conocidos. Adolf Loos, por ejemplo, pero creo que no son conocidos. Yo hace poco vi una película, en inglés es The Brutalist, que es El Brutalista en español, una película. Ajá. Y es sobre el personaje principal, es un arquitecto. ¿Sí? Se llama Laszlo Toth, pero el otro día estuve buscando información sobre él y realmente sí existió, pero no era un arquitecto, era un geólogo. Pero en la película aparece que es un arquitecto, Sí. pero no era. Ok. Y Nagisa, ¿con qué materiales podemos construir? ¿Qué materiales conoces? O sea, por ejemplo, la madera, ¿sí? ¿Qué más? Concreto. Concreto, ajá, bien. Bueno, pues ahora sí, Diego. Pues antes que nada, buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de la arquitectura que hay aquí en Guanajuato. Aquí hay unos ejemplos. Para comenzar el tema, de las fotos que están aquí, ¿han visitado alguno de estos lugares? ¿Cuál de ellos es su favorito de los que están aquí? Me gusta todo, pero A mí me gusta todo. ¿Ok? La roca. Bien. Hay 4 estilos principales de arquitectura aquí en Guanajuato. El primero se conoce como la arquitectura barroca, que empezó a aparecer me parece que del siglo XVII hasta el siglo XVIII. Se popularizó aquí en Guanajuato cuando se encontraron los yacimientos de plata, primero en la mina de Rayas y después en la Valenciana. ¿Alguno de ustedes ha visitado la mina de la Valenciana? Sí. ¿Y qué te pareció?
Es muchos años, hace muchos años, pero no recuerdo. Sí, está bien. No, No te preocupes. Ok. Yo tuve una experiencia porque en la secundaria vinimos una vez a esa mina. Recuerdo que a todos nos pidieron que nos pusiéramos un casco antes de entrar a la mina. Y hacía mucho calor. Y estaba muy húmedo ahí abajo. Entonces, también hubo una parte donde está pintada una línea roja que nos dicen que no podemos bajar más allá de ahí, porque ya no hay aire. Si bajas más allá, te empieza a hacer daño. No pasa nada. A lo que me refiero es que después de este nivel, ya no puedes respirar. Necesitas, puede ser como un tanque de oxígeno, por decir así. Una máscara para poder respirar. Sí. Porque ya no hay aire ahí, a esa profundidad. Bien, pues durante esta época, dejando de lado lo de la mina, se empezaron a edificar muchas de las basílicas, como la de Nuestra Señora de Guanajuato, que está abajo. Y este estilo de arquitectura tenía como énfasis, como el expresar que, tenemos mucho dinero. Y entonces tenía mucha, pero mucha decoración. Podría decirse que casi excesiva. Entonces me gustaría saber si en sus países había como una expresión similar de arquitectura. Sí, bien así. Hay como también en una época donde, ¿cómo es? Construyeron como edificios muy impresionantes, pero era más adelante, era el siglo 200. Es como el siglo XIX, es 1900 o 1800 hasta 1900. Sí, y hay muchos edificios más del clasicismo que también fueron muy caros. Sí, más en la época de la industrialización, ¿se dice eso? Sí. Y el barroco también. Sí. ¿Tienes como algún ejemplo que recuerdes así como mucho? Sí. Por ejemplo, ¿cómo es? Como el Palacio del Gobierno de Guanajuato, ¿es del Estado o de la ciudad? ¿Cómo se llama el edificio para el gobierno de la ciudad? Porque en alemán hay como una palabra muy no sé, no hay. Puede ser, he visto que en algunos lugares le llaman ayuntamiento. Ayuntamiento. Puede ser. Y ese edificio es como del clasicismo, pero también parece como gótico, se dice, la época o el arte gótico. Sí, a mí me gusta mucho el gótico. Entonces es como una mezcla de varias. ¿Una mezcla de estilos? Sí. Gótico, pero también tiene como la verdad que no sé qué más tiene. No es de este gótico, pero parece como así. Es que cuando son varios estilos, se le conoce como eclecticismo. Hay muchos también en los edificios. Aquí en México hubo un periodo, bueno,
sí vino el periodo del porfiriato, donde también hubo mucho electricismo. Sí, creo que al mismo tiempo como cuando construyeron esos edificios en Viena, porque el porfiriato era como la segunda parte del siglo XIX, ¿no? Fue como aproximadamente 1850 hasta 1910. No, 11. 1911. Ok. Discúlpenme, pero es que soy muy malo con los nombres. Mira, Claudia. Ok. Ah, Ok. Porque de aquí del grupo lo único que ubico es Aramis. Entonces, me disculpo por eso, pero. ¿Me puedes dar algún ejemplo, si hay, por ejemplo, de algún tipo de arquitectura que haya sido en algún periodo cercano? Me estoy enredando, no disculpa. ¿Hubo en Estados Unidos alguna expresión de arquitectura parecida? Los estilos de arquitectura en los Estados Unidos Sí. es muy depende en la región del país. En la sur hay mucho estilos de colonial del sur con muchas columnas. ¿Cómo es? Columnas. Sí. Por los edificios oficiales como gobierno. Ah, ok. Government. Sí, edificios de gobierno. Gobierno. ¿Cómo se dice government? Gobierno. Sí, Ok, gobierno. gracias. Sí, entonces. No, no sé qué fue la pregunta. Ok, de lo que te comentaste, entonces en los edificios de gobierno hay muchos detalles como con pilares, con columnas. Columnas, sí. Sí. Pilar y columna son lo mismo. Significan lo mismo, ambos. Ok, entonces. Sí, es un poco complicada a veces. Pero, según lo que comentaste, entonces es similar como lo que es el neoclasismo aquí en México. Porque utilizan mucho, también pilares. En la arquitectura hay muchos pilares cuando siguen este estilo. Sí. En el edificio central, si alguna vez han entrado, hay muchos pilares decorados. Ok. Muchas gracias. Nagisa. En Japón hay algún estilo de arquitectura muy popular. Muy bien. Sí. La mayoría de arquitectura tiene escaladoras o ¿cómo se llama? Ascensores. La mayoría del edificio tiene esto.
muy antiguos y históricos edificios. Quizás se construyeron hace 300 años. Tiene muy histórico sobre ahí. Ok. Entonces, los edificios de esa época son, no sé cómo se llame en japonés el estilo, pero en español es el siguiente. Se les llama a ese estilo de techo. En inglés. ¿De ahí se le refieren así en inglés? Pagoda, sí, en la jardín. Ok. Hay otro estilo de arquitectura que se propagó mucho aquí en Guanajuato, que fue posterior al barroco. Podría decirse que fue en respuesta a la independización de México. Y se le llaman neoclasismo. Este tipo es como un tipo de arquitectura más simple. No tiene tanta decoración y se hace con materiales sencillos. Por ejemplo, el edificio central de la Universidad de Guanajuato está hecho de piedra, de cantera, que es residuo de las actividades mineras de aquí de la ciudad. ¿Cómo se llama esa piedra? Piedra de cantera. Las canteras son minas que se hacen para sacar piedra, no para buscar minerales en específico. El propósito de estas minas es para los materiales de construcción. ¿De colores blanco? Se le llama cantera verde, pero sí es muy... Cantero. Y en Zacatecas es cantero rosa. Podría ser. El color de la cantera pues depende como de los minerales Sí. en alrededor. Porque tengo entendido que esta cantera es cercana donde hay mucho cobre. Entonces el óxido de cobre le da el color como verde que tiene. También el Palacio del Gobierno, que está de camino a la presa de la Olla, también está construida con este material y sigue también en esta misma corriente. Podría decirse que es como un material económico, pero también es muy resistente. Hay otra corriente. Espera un minuto. Cierto. Está la arquitectura historicista, que se empezó a popularizar durante los inicios del Porfiriato. Y este tipo de arquitectura busca imitar las corrientes previas de arquitectura. Por ejemplo, busca imitar algunos aspectos del barroco. Yo creo que lo más prevalente que se puede ver aquí en la ciudad es la calle subterránea. En años pasados solía ser esto un canal. Mi abuelo me mostró unas fotos de cuando había ahora sí un canal y estaba el agua como a 2 metros, más o menos, de lo que hoy en día es la calle subterránea. Y busca imitar como el estilo de los muros de piedra que hay al
observar en otras estructuras que se me va el nombre. Y finalmente está la corriente porfirista, que fue durante el periodo del Porfiriato. Probablemente el edificio más importante de este periodo fue el teatro principal. Y las características de este estilo de arquitectura es el uso de materiales importados. Por ejemplo, el granito italiano. Trajeron muchos materiales del extranjero. En aquel entonces, pues, fue otro periodo de bonanza del país. Había mucha abundancia en cuanto a recursos. Entonces, podría decirse que es como la continuación del barroco, porque se demostraba mucho los recursos que había en el país mediante la arquitectura. También está el mercado principal, que de hecho fue inaugurado por él. Si van por la calle y miran las placas que tiene el mercado al lado, ahí menciona que fue inaugurado por él mismo. En este periodo se buscó que el país creciera mucho en todos los aspectos, incluyendo en las expresiones arquitectónicas. Tiene mucho uso de los metales como el hierro, por ejemplo en los barandales. ¿Barandales? Sí. Los barandales son como unas hechas de metal, como las que están aquí afuera. Los barandales es como el piso de afuera, ¿no? Son como de estos. Ok. Para que no se caigan la gente. Sí. Ajá. Sí, pues tienen este aspecto. De hierro. Sí, son de hierro. También se acostumbraba a usar mucho bronce, principalmente en las estatuas. Por ejemplo, las que están arriba del teatro principal, todas esas son estatuas de bronce. Bien, ahora que ya conocemos un poquito más de la arquitectura de aquí de Guanajuato, ¿hay algún estilo que les guste más? Creo que a mí no me gusta tanto la arquitectura de Porfiriato y porfirista, porque me recuerdo como, no sé, si dice me recuerdo a cosas, o me recuerdo de cosas. Sí. ¿Los dos? A ver, ¿cuál era? Me recuerda a. Me recuerdo a... O esos edificios me recuerdan a como gente con mucha plata, como dueños importantes que tienen haciendas o no sé, en ese tiempo del porfiriato no había haciendas, ¿no? O solo había, no sé. ¿Recuerdas como agua para chocolate? Esos son como, sí, como esta gente en... Sí. Las haciendas. Sí. Y por eso quizás como un símbolo para la riqueza, se dice riqueza acá en México, pero ¿quién tenía esa riqueza? Era como muy chiquito, digamos, con mucha plata. Sí. A mí no me gusta esos lados. A mí me gusta más la arquitectura de barroco. Sí, más griego, pero más como la arquitectura de los españoles también. Sí. Es un buen punto que mencionas, porque
es el propósito de la arquitectura porfirista, es como demostrar, tenemos mucho dinero, ¿qué miren? Desperdiciamos hacer esto. Bien. Y Pues- en ese centro también había como mucha pobreza, ¿no? Sí, pobreza. Sí. Había mucha pobreza, fomentado como por lo que se le conocía en aquel entonces como las tiendas de raya. ¿Cómo? Se le llaman tiendas de raya. ¿Qué es eso? ¿Qué son tiendas de raya? Son tiendas que los hacendados son los dueños de las haciendas. Ajá. ¿Hacendados? Sí. Son tiendas que ellos ponían para que los trabajadores les compraran ahí mismo. Ok. Por ejemplo, les pagaban una parte y podían ellos comprar ahí mismo. Sí. La cosa es que este tipo de tiendas pues no permitían que los trabajadores crecieran económicamente hablando, entonces se mantenían donde mismo. Y mientras que los hacendados se enriquecían, los trabajadores seguían igual. ¿Cómo? El hacendado se iba enriqueciendo por el trabajo, pero sus trabajadores no se movían de donde estaban. Si empezaban en pobreza, se quedan en pobreza por esta práctica de la tienda de raya. Y esto desapareció cuando desaparecieron las haciendas también. Así que sí, no estás en lo correcto. Melissa, ¿hay alguna corriente de arquitectura de las que mencionamos que te guste más? Sí. Positos. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta? La calle. Porque esta arquitectura hay muchas casas y y también estas casas tienen estas casas que es canchino colorido. Hay muchas utilizan colores y creo que me interesante. ¿Qué? Muchas fachadas de las casas de esta calle también pertenecen a los diseños barrocos. También están muy decoradas. Se nota sobre todo en los balcones que tienen. Debajo de los balcones tienen mucha decoración estas casas. Y ya que estamos con la calle Pósitos, ¿saben por qué se llama así? Yo no. Ok. En aquel entonces se le llamaba calle de Pósitos. Se le llamaba así porque en algunas partes de esta calle hay unas estructuras que son en forma de cono, hechas de ladrillo y concreto. Y ahí se guardaban semillas, por ejemplo maíz, frijol. A esas estructuras se les llamaban depósitos. Aunque la gente lo empezó a separar, porque
no lo decían Es porque los granos fueron en la alóndiga. Perdón, no te digo. La alóndiga era una gran edificio para granos Sí, también. en un tiempo. Podría decirse que también era un depósito grande. Ok, so es caer depósitos porque la granos en la alóndiga o no. Tiene relación. Aunque se llama así por las estructuras más pequeñas que tienen las familias. Luego lo empezaron a separar. Y ya la conocemos como calle Pocitos solamente. Aunque en realidad no se conoce mucho del nombre, pero se cree que esta fue la razón. Pero sí, tienen los techos así, esas casas. No eran casas, eran algo separado de la casa. Porque construían la casa y al lado hacían el depósito. Pero esos depósitos todavía no hay. Todavía hay, pero aquí en el centro ya no. Ah, pero la calle de depósitos, con depósitos, allá no hay esos depósitos. Ya no. Ah, ya. Pero en el pasado había. Ah, Pero la pronunciación es cósicos o cósicos. depósitos, ¿no? Es antes depósitos y cósicos. También. Ahora es. Sí. También se cree, porque hay otra teoría del nombre, de que antes había un pozo de agua ahí también. Entonces también se cree que es por el pozo. Sí. Porque el diminutivo del pozo que es pocito. Entonces no hay como una certeza, pero se cree que es más por los depósitos de grano. Y qué bueno lo que mencionaste de la alóndiga. Yo no había hecho esa conexión, pero es cierto. Porque la alóndiga sí funcionó como almacén de grano. Así que probablemente sea esa la razón. Ok. Nos queda un poquito de tiempo todavía. Yo tengo una pregunta, Diego. ¿Dónde está el Palacio del Gobierno de Guanajuato? Está de camino a la presa de Loria. ¿A la presa de la vía? Sí. Ah. Sí, es la parte allí, ¿no? Esa es la final glorieta antes de la presidencia. Sí. Sí, es muy cerca. ¿Quién es en el estatua? ¿Quién es? Esa te la leo. Mañana te digo quién es. Eso es, ahora sí que lo único que no recuerdo. Así que pues una disculpa y mañana te resuelvo eso. Ahora el edificio no es una oficina. ¿Gobierno o no? Sí. Agua. Sí, se usan como oficinas. La última vez que... ¿Gobierno o en general? Sí. También sobre la cantera, la universidad, el edificio más grande y las escalinatas, la cantera es de color verde. El Palacio de Gobierno también es de cantera verde, pero por ejemplo está la escuela normal. Ajá. En esta escuela puedes estudiar para ser profesor de preescolar, de primaria y de secundaria, y también todo el material es de cantera, ¿sí? Pero es una cantera como rosa, naranja. ¿Por qué esta
escuela ornamental. Sí, es ¿Por el qué? estilo barroco. Sí, Por el estilo la barroco. la época de la construcción. ¿Fue una primera escuela? No, de hecho, creo, espero no equivocarme, la primera escuela normal, porque le dicen escuela normal, donde estudias para ser profesor de primaria, secundaria y preescolar. Y la primera creo que fue en el estado de Jalisco. Y dicen, de hecho, que es completamente, bueno, no completamente, pero muy parecida la escuela en Guadalajara, Jalisco, y esta, porque esta es la segunda. Muy grande, muy Sí, elegante. muy elegante. Pero no es más importante que otras escuelas. No, No. como Aunque sí fue como de las primeras universidades aquí en Guanajuato, ¿no? sí, vamos a ver. En 1827, pero es más vieja entonces, la Universidad de Guanajuato. La Universidad de Guanajuato. Sí, es primero la Universidad de Guanajuato y después la Escuela Normal. Y también en el caso de la universidad, vemos que está muy relacionada la educación y la religión. ¿Qué hay? El templo, sí, el templo de la compañía prácticamente está conectado con la Universidad de Guanajuato. En un principio, los jesuitas eran como los encargados y ayudaban con la educación en la universidad. Ellos vivían en una parte del templo, de la iglesia, pero también estaban a cargo de la universidad. Y pues como ustedes mencionaron, es el dinero, ¿sí? Como el dinero se utilizó en gran parte para la construcción de iglesias. Vemos que en Guanajuato tenemos muchas iglesias con diferentes estilos, pero también construyeron la universidad. Tiene que ver educación, religión y política, ¿sí? Porque vemos que la construcción, también el estilo, el material, depende mucho de la época y el presidente que estuvo en el momento. ¿Algo más? No, ¿todo? Sí, ya está. ¿Tienen preguntas? ¿Todo bien? Entonces, nos vemos mañana. Sí, mañana vamos a hablar sobre pintura. Y yo espero también como organizarnos para ir a visitar algún museo o algún lugar para salir. Y bueno, pues